Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Miró Quesada, soy director general de inversiones de Arcano Private Equity y hoy en el módulo 3 vamos a comentar Arcano Private Equity y específicamente Arcano Capital 12. En Arcano llevamos más de 12 años invirtiendo en Private Equity, gestionamos más de 3.600 millones de euros, hay 22 profesionales dedicados a esta estrategia y invertimos en Private Equity a través de 3 estrategias que son primarios, secundarios y coinversiones. En estos más de 12 años hemos captado más de 15 vehículos, hemos invertido en más de 140 fondos y en más de 1.500 compañías. Nuestro track record es de más de 1,6 veces el dinero invertido neto para los partícipes y hemos conseguido una TIR neta consolidada de más del 12%. En los fondos que hemos invertido, como podéis ver, desde el año 2006 hemos tenido siempre rentabilidades positivas, empezando por el fondo del año 2006, que fue una añada bastante complicada, en la que hemos conseguido un múltiplo superior a 1,6 veces el dinero invertido y una TIR neta en torno al 8%. Adicionalmente tenemos un vehículo de banca privada, que distribuimos en su día también a través de la banca privada del Banco Santander, donde hemos conseguido un múltiplo superior a 1,6 veces el dinero invertido y una TIR cercana al 8%, que esto, en el entorno tan complicado como fueron los años 2007, 2008, 2009, creemos que es un buen resultado y que demuestra cómo invertir a través de esta clase de activos nos protege en años complicados y podemos conseguir retornos atractivos para los partícipes. En el año 2008 lanzamos un fondo que denominamos AGOF, el Arcano Global Opportunity Fund, que como podéis ver ha conseguido una rentabilidad neta para los partícipes de más de 2 veces el dinero invertido y una TIR neta del 13%. Luego, cuando hablemos de Arcano Capital 12, comentaremos este fondo, ya que es el más parecido de los que tenemos, que hemos lanzado en todos estos años, ya que complementa las estrategias de primario y secundario y por ello conseguimos unas rentabilidades tan atractivas. Finalmente, en azul podéis ver los últimos 2 fondos que lanzamos hace un par de años, Arcano Capital 10 y 11, y de hecho el Arcano Capital 11 fue el fondo que distribuimos también a través de la red de banca privada del Banco Santander y donde, a pesar de estar durante el periodo de inversión, hemos conseguido hasta la fecha una rentabilidad positiva de 1,08 veces el dinero invertido y una TIR neta del 12%. Y al final podéis ver este nuevo fondo que estamos lanzando ahora, que es el Arcano Capital 12, que será una añada del 2019, ya que empezaremos a invertir en este año. La TIR neta consolidada que hemos conseguido a lo largo de todos estos años, del 12%, bate ampliamente a los índices de renta variable comparables, como pueden ser el MSCI World o un índice que hemos preparado de 50% Standard & Poor's, 50% Eurostoxx, ya que solimos invertir 50-50 entre Estados Unidos y Europa. Y como referencia para nuestros partícipes, que son en su gran mayoría españoles, hemos incluido también el IBEX 35. Aquí lo importante es ver cómo, a través de las inversiones en fondos de Private Equity, que es un producto ilíquido, se logra batir a los índices de renta variable, que son un producto más líquido, pero como podéis ver, algo menos atractivo, dado que produce rentabilidades más bajas. Nuestro objetivo de retorno para este fondo Arcano Capital 12 será del 12%, intentando batir a los índices de renta variable nuevamente, por lo menos en 2 o 3% al año. En cuanto al equipo, es un equipo bastante potente y consolidado. Es el mismo equipo que viene invirtiendo Arcano Capital 11. El comité de inversiones está formado por Álvaro de Remedios, fundador y presidente de Arcano, Jaime Carvajal, consejero delegado de Arcano Partners, y José Luis del Río, consejero delegado de Arcano Asset Management. Adicionalmente, yo formo parte de ese comité de inversiones y lidero el equipo de inversiones que está dividido entre Estados Unidos, en nuestra oficina de Nueva York, y de Madrid, donde tenemos al equipo que veis ahí debajo, en el caso de Europa liderado por Carlos y Marta, y en el caso de Estados Unidos liderado por Gonzalo y Derek. Adicionalmente podéis ver que tenemos un gran equipo de soporte entre el equipo financiero operaciones, legal administración, así como el equipo de relación con inversores.
El proceso de inversión que llevamos a cabo lo podéis ver aquí. Hay un análisis preliminar en el caso de fondos de primarios o un modelo de valoración en el caso de secundarios y coinversiones, en el que analizamos las distintas bondades de cada una de las inversiones y de creer que es una opción interesante, el comité de inversiones decide hacer un due diligence bastante más extenso. Este due diligence extenso nos permite profundizar más a nivel de compañías, de fondos, pero adicionalmente tenemos muchas llamadas con gente del entorno de esta gestora, ya pueden ser otros inversores, ejecutivos o asesores que hayan trabajado con ellos, y al final de este proceso elaboramos un memorando final de inversión, que es el que presentamos al comité de inversión. Una vez aprobado esta inversión, entramos a la fase de negociación con el vendedor en el caso del secundario, y de ser aceptado el precio, entramos a una fase de due diligence legal y fiscal para aceptar que todo cumple las normas establecidas para invertir a través de un fondo de capital riesgo como el nuestro. Finalmente, una vez cerrada la inversión, llevamos a cabo un proceso de monitorización y reporting que, como habéis visto algunos de vosotros, cada vez que cerramos una inversión, enviamos una notificación a todos los partícipes, y en el caso de los informes trimestrales vamos mencionando cómo evolucionan tanto los fondos como las empresas subyacentes. Y finalmente, a final de año, tenemos un informe anual con unas cuentas auditadas. Arcano está presente en todos los segmentos de Private Equity. ¿Esto qué significa? Que invertimos tanto en fondos globales, fondos regionales y fondos domésticos o locales, que pueden invertir a través de las estrategias de buyouts, capital expansión o situaciones especiales o reestructuraciones. Esto es a través de fondos. Adicionalmente, también invertimos directamente en las empresas, siempre de la mano de los gestores. Y aquí tenéis algunos ejemplos de compañías donde hemos invertido a lo largo de los años, y podéis ver tanto los sectores de consumo, distribución, industrial, servicios, sanitario, así como las geografías principales donde invertimos, que son América del Norte y Europa. Aquí podréis reconocer algunas empresas, como por ejemplo en Europa y servicios, como pueden ser Securitas Direct, Dorna o Goldcard, que son bastante activas en el mercado español. Con este track record consolidado que hemos logrado en todos estos años, hemos decidido lanzar el Arcano Capital 12, que es la continuación de esta estrategia que hemos venido llevando a cabo en los últimos años, y en el caso de este fondo, complementará las estrategias de primario, secundario y coinversiones. El tamaño objetivo es de 300 millones, el periodo de inversión es de 24 meses, el plazo del fondo máximo es de 10 años y el retorno objetivo es conseguir entre 1,8, 2 veces el dinero invertido para los partícipes y una TIR neta de más del 12%. Este fondo, como comentaba antes, invertirá a través del mercado primario en fondos gestionados por firmas bastante consolidadas y, en la mayoría de los casos, que estén sobresuscritos y sean de difícil acceso. Adicionalmente, haremos ciertas inversiones en gestores más especializados en una estrategia, en un sector o en una región, como pueden ser, por ejemplo, un fondo que se especializa en el sector sanitario. Y adicionalmente, veréis que en la mayoría de los casos invertimos en gestoras que tienen un enfoque operativo bastante fuerte, es decir, que no dependen tanto del apalancamiento o de la ingeniería financiera para conseguir los retornos, sino que logran los retornos gracias a mejoras operativas, al crecimiento orgánico o a través de adquisiciones de las compañías. Las otras estrategias que llevaremos a cabo son las de secundarios, que es la compra con descuento por lo general sobre la última valoración en libros de un fondo que ya está bastante invertido, lo cual nos permite tener una alta visibilidad de los activos en cartera y de los flujos de caja futuros. Finalmente, invertiremos a través de coinversiones directas en empresas. Estas son empresas en las que han invertido los fondos subyacentes y que nosotros decidimos invertir algo de capital adicional para complementar la cartera que estamos formando vía fondos de primarios y de secundarios. Algunos de los beneficios son el desembolso inmediato y unas mayores perspectivas de retorno.
En el caso de los primarios, como podéis ver, los retornos objetivos son entre 1,8 o 2 veces el dinero invertido y una TIR neta entre el 12 y 15%. En el caso de los secundarios, apuntamos a un múltiplo algo menor de 1,5 veces el dinero invertido, pero en el caso de una TIR, dado los flujos de caja que se generan desde el principio de la vida de la inversión, esperamos hacer una TIR mayor de más del 15%. Y en el caso de las coinversiones directas, apuntamos a hacer más de 2 veces el dinero invertido y conseguir una TIR de más del 20%. La construcción de la cartera objetivo la podéis ver aquí. Vía primarios invertiremos principalmente en Estados Unidos y Europa. El universo de oportunidades es muy amplio y es aquí donde Arcano tiene una gran experiencia y un network bastante amplio para identificar opciones que sean interesantes y luego profundizar vía el análisis o el due diligence que hemos ido comentando, con la idea de finalmente aprobar entre 8 y 10 fondos en Estados Unidos, 8 y 10 fondos en Europa, para luego complementarlos vía la estrategia de secundarios y coinversiones que comentaba antes, donde creemos que analizaremos más de 1000 oportunidades para finalmente invertir entre 16 y 20. Abajo podéis ver los compromisos que se irán haciendo a lo largo de los años. Esperamos invertir este fondo durante el 2019, que será el periodo de captación del fondo, y adicionalmente durante el año 2020-2021, que será el final del periodo de inversión. Y estos fondos subyacentes, a su vez, tendrán algunos años adicionales para realizar inversiones en empresas, estimando que la última inversión se hará entre los años 2024 y 2025. La cartera objetivo, adicionalmente, tiene un enfoque en fondos pequeños y medianos, donde se combinan fondos con un enfoque generalista en cuanto a sectores, así como fondos especializados en ciertos sectores, como pueden ser el sector sanitario o el sector de tecnología, y que adicionalmente tienden a enfocarse también en algunos países o regiones, como pueden ser los países nórdicos. Adicionalmente, estos fondos, por su tamaño, por lo general nos permite originar oportunidades de coinversiones directas en empresas. Complementaremos esto con algunos fondos grandes de buyouts que dan cierta estabilidad a la cartera, quizás con algo menos de upside, pero definitivamente con un track record consolidado y que complementará bastante bien la cartera con respecto a las otras inversiones que hemos llevado a cabo. Finalmente, dado el momento del ciclo, y como lo hicimos en el año 2008 con AGOF, creemos que incorporar algunos fondos de situaciones especiales, es decir, que se especialicen en reestructuraciones de empresas, puede ser interesante, ya que muy probablemente en los próximos años nos acerquemos al final del ciclo económico. Y para complementar la cartera, también tendremos algunos fondos de capital expansión o growth, donde veremos que algunos de estos fondos tienen cierto enfoque sectorial, como puede ser al sector tecnológico. A la derecha podéis ver las distintas estrategias o el ciclo de vida de una compañía y cómo invierten los fondos de private equity, y podéis ver cómo tenéis compañías al principio de su vida reciben inversiones de fondos de venture capital, un poco más adelante reciben inversiones de fondos de capital expansión. Finalmente tienes compañías maduras, que es donde se enfocan los fondos de buyouts, y finalmente tenemos fondos de special situations que invierten en compañías de reestructuraciones. El enfoque principal del fondo, como comentaba antes, será en fondos de small y mid market con estrategia de buyout. En esta página podéis ver el ritmo de inversiones que hemos llevado a cabo en Arcano en los últimos años, tanto a través del mercado primario como de secundario, y en Estados Unidos y Europa. Y a la derecha podéis ver algunos ejemplos de fondos en los que creemos que vamos a invertir en los próximos 2 años. En el mercado de primarios nos enfocaremos, dadas las atractivas perspectivas de retorno, principalmente en cuanto a múltiplo, y ya que algunos de estos fondos, la única forma de entrar es vía el mercado primario, ya que no ocurren ventas a través del mercado secundario. Aquí nuestro track record demuestra más de 1,8 veces el dinero invertido y un ratio de pérdida menor al 5%. En la página 27 podéis ver algunos ejemplos de fondos en los que hemos invertido vía el mercado primario, como pueden ser Marlin y Riverside en Estados Unidos, o H2 y Living Bridge
en Europa. Todos estos fondos de difícil acceso y con un track record bastante interesante, como podéis ver en el último punto de cada uno de los recuadros. Como comentaba antes, el fondo en este caso será en fondos de mid-market, tanto regionales como pueden ser fondos nórdicos o fondos que se enfoquen en un solo país, como podéis ver más abajo, como es el caso de Living Bridge que comentaba antes, que está enfocado en Reino Unido. En el caso de secundarios, buscaremos retornos más atractivos en cuanto a TIR, que complementen bien el múltiplo que vamos a lograr a través de las inversiones en primario, y esto también nos permite mitigar el efecto curva J, ya que conseguimos flujo de caja desde el principio de la inversión por las desinversiones que se logran en un periodo corto de tiempo. Aquí nuestro track record es de 18% de TIR neto, tenemos un ratio de pérdida nulo y de media recuperamos nuestra inversión en menos de 4 años. Aquí podéis ver un poco la situación del mercado de secundarios actualmente y cómo ha ido aumentando. En cuanto a volumen, podéis ver que durante los años de crisis 2008-2009 estamos hablando de un mercado de unos 10.000, 20.000 millones de dólares y el año 2018 ha cerrado con más de 70.000 millones de volumen de transacciones en el mercado secundario. Y otro dato interesante es que más del 30% de estas transacciones han sido transacciones donde se ha involucrado el gestor, ya que ha habido alguna reestructuración o alguna situación en este fondo que ha necesitado de ayuda del gestor para lograr nuevos inversores para cambiar a los partícipes anteriores. En cuanto al descuento medio que estamos viendo en el mercado, es de un 5% de descuento o un 95% del último valor patrimonial neto. Abajo podéis ver algunos ejemplos de transacciones que se han cerrado en el mercado secundario, en transacciones lideradas por los gestores, que es el 30% que comentaba antes. En esta página podéis ver los retornos que hemos logrado a lo largo de los distintos años y aquí resaltar no solo el track record de 18% neto o un múltiplo medio de 1,6 veces el dinero invertido, sino que también es muy importante resaltar que no hemos perdido dinero en ninguna transacción de secundario en estos casi 10 años que llevamos invirtiendo. En esta página podéis ver algunos ejemplos de transacciones de secundarios que hemos hecho a lo largo de los años. A la izquierda, transacciones en Estados Unidos y a la derecha, transacciones en Europa. Y como podéis ver, hay una mezcla de reestructuraciones o compras de participaciones que hemos hecho en estos más de 10 años. Finalmente, coinversiones directas en empresas. En los últimos 2 años hemos realizado 7 y las que se han desinvertido han conseguido una rentabilidad de 2,5 veces el dinero invertido. Aquí también estamos bastante orgullosos de no haber perdido dinero en ninguna de esas transacciones. En esta página podéis ver algunos ejemplos de coinversiones directas, como son ABB Optical Group o OB Hospitalist en Estados Unidos, o una que probablemente conozcáis, que es Goldcar, la empresa de alquiler de coches de bajo coste, en la que invertimos en el 2014 y desinvertimos 3 años después, logrando un múltiplo neto de 2,5 veces el dinero invertido y más de un 20% de TIR. Como conclusión, resaltar que la inversión en Private Equity nos da acceso a compañías no cotizadas que complementan una cartera financiera líquida, tiene una limitada correlación con otros tipos de activos de nivel de riesgo similar y creemos que el formato de fondos es el más atractivo, ya que permite rentabilidades muy atractivas con una volatilidad menor y un riesgo de pérdida muy limitado. Adicionalmente, nos permite diversificar entre gestores, geografías y sectores. ¿Y por qué Arcano? En Arcano, como comentábamos, llevamos más de 5.000 millones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento con clientes de primer nivel, tanto nacional como internacional. Tenemos más de 70 profesionales, 100% dedicados a la gestión de activos alternativos, más de 20 de ellos en Private Equity, y tenemos oficinas dedicadas a invertir en Private Equity, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Madrid y Nueva York. Los 12 programas lanzados desde el 2006 han tenido retornos netos anuales hasta la fecha de entre el 8 y el 23%, batiendo siempre significativamente a los índices de renta variable. Finalmente, creemos que es clave resaltar la capacidad de Arcano y las sinergias que existen entre las distintas áreas del grupo, ya que nos da acceso a oportunidades de inversión y conocimiento de los gestores y empresas
entre las distintas estrategias que llevamos a cabo, tanto de private equity como de crédito, así como entre private equity y la banca de inversión.